Muy buenos días. En esta oportunidad, junto con este grupo de personas, vamos a desarrollar un tema bastante importante correspondiente a la asignatura de Teoría de Telecomunicaciones 2, tal cual es el caso de la transmisión por modulación de amplitud. Vamos a comenzar viendo pues teoría básica acerca de este tema para finalmente pasar ya a ejemplos mucho más concretos y así poder comprender de mejor manera la funcionalidad misma o forma de transmitir en base a esta modulación. Comenzamos con una breve explicación para la cual nos vamos a enfocar en primera instancia en el gráfico que podemos visualizar, el cual podemos ver una casita, dos casas que están conformadas por antenas, las cuales a través de un medio inalámbrico se envían señales, que es la onda sinusoidal que podemos visualizar ahí. Vemos que uno es que están llevando adelante un radioenlace y que uno evidentemente es el emisor y otro es el receptor. En ese sentido, aquí van a intervenir pues conceptos bastante importantes, para lo cual nos referimos sobre todo a la señal de transmisión que se llega a transportar entre el transmisor y el receptor a través de alguna forma de medio de transmisión, tal cual hemos dicho que en este caso es el aire, ¿verdad? Sin embargo, casi nunca las señales de información viajan o están en una forma adecuada para su transmisión. En consecuencia, lo que se tiene que realizar pues es transformar esa señal de información en una forma mucho más adecuada para su transmisión. Este proceso es un proceso de impresión de señales de la información de baja frecuencia en una señal portadora de altas frecuencias, a lo cual vamos a llamar evidentemente modulación, como podemos visualizar en esta segunda figura. Prácticamente nos da a conocer de manera clara y precisa y sobre todo general cómo es que está llegando a suceder esto, ¿no? Tenemos una señal portadora, entra una señal moduladora, entra a un modulador y lo que sale pues el resultado es una señal compuesta. Ya cuando llegue esta señal, cuando ya esté perfecta para ser transmitida, es transmitida hacia el receptor. ¿Y qué es lo que vamos a tener en recepción? Pues evidentemente el receptor tiene que demodular esa señal pues para poder comprender la señal que le está llegando y así poder obtener la información que viajó en ella, ¿no? Entonces la demodulación es el proceso inverso donde las señales recibidas se regresan a su forma original. El objetivo, básicamente, como dice de su forma original, es que el mensaje pues pueda ser entendido por el equipo receptor y así el usuario pues pueda conocer ¿no? Entonces, una vez comprendidos estos conceptos básicos, vamos a pasar de manera específica a nuestro objetivo principal, que es estudiar la señal AM. Bien, ahora nos enfocamos en estudiar específicamente la modulación AM y nos vamos a basar pues, o nos enfocamos mejor dicho en esta primera imagen, que es nada menos que una comparación que se está realizando entre tres tipos de señal. La primera es la señal que está transportando pues evidentemente la información, y la segunda ya son dos tipos de modulaciones, AM y FM, que son entre las más conocidas, se podría llegar a decir. No obstante, en esta oportunidad nos estamos enfocando simplemente en la modulación AM, pero a manera de ejemplo, pues de una manera general podemos visualizar las diferencias que existen entre estas modulaciones. Bueno, la modulación AM, también conocida en inglés por Amplitude Modulation, es nada menos que el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de frecuencia relativamente alta en proporción con el valor instantáneo de una señal modulante o moduladora, la cual está transportando la información y por ende pues es la primera señal. La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente poco costosa y de baja calidad,
que se usa en emisiones comerciales, principalmente pues señales de audio y video se podría llegar a decir, y también se usa para radiocomunicaciones móviles en dos sentidos. Esta segunda imagen pues nos da a conocer de una manera más clara cuál es el proceso por el cual se llega a modular una determinada frecuencia. Como hemos dicho, la primera, la segunda que va a una frecuencia relativamente alta, y aquí tenemos pues evidentemente nuestro resultado, que ya es una señal AM. También podemos llegar a mencionar los moduladores M. No obstante, estos se van a llegar a conocer un poquito más cuando estamos hablando de la simulación, principalmente este circuito. No obstante, aquí podemos ver un circuito y aquí podemos ver ya un equipo modulador AM profesional, ¿no? Entre los moduladores AM son nada menos que dispositivos no lineales que tienen dos entradas y una salida. Una entrada es una sola señal portadora de alta frecuencia y amplitud constante. La segunda está formada por señales de información de frecuencia pues relativamente baja, que puede tener una sola frecuencia o ser una forma compleja de onda, como el ejemplo de la segunda figura. Estos equipos a su vez están formadas, o bueno, la señal a su vez, la señal resultante puede estar formada por muchas frecuencias. Las frecuencias que son lo suficientemente altas como para irradiarse de forma eficiente a través de una antena y propagarse por el espacio libre, tal cual hemos visto en la primera diapositiva mediante el ejemplo de las casas. A estas señales se les va a llegar a conocer o llamar radiofrecuencias, o también conocido como RF. En el modulador, la información actúa sobre o modula la portadora de radiofrecuencia y produce una forma de onda ya modulada. La señal de información puede tener una sola frecuencia o con más probabilidad puede consistir en un intervalo de frecuencias, como hemos explicado anteriormente al hablar de estos equipos. Por ejemplo, en un sistema normal de comunicaciones de voz, esto es como un ejemplo para conocimiento, se usa un intervalo de frecuencias de información que van desde los 300 a los 3000 Hz a la forma de onda modulada. A la salida de un modulador M se le va a llegar a llamar con frecuencia envolvente AM, es decir, a la salida de estos equipos. Entonces, a manera de ejemplo, ya conocemos el funcionamiento básico de estos equipos moduladores AM y cómo es que trabaja evidentemente tanto la señal que tiene la información con la señal de la portadora para formar lo que es la señal AM. Ahora vamos a pasar a otras partes bastante importantes. Bien, ahora pasamos a definir lo que es la envolvente en base a estos ejemplos. Para empezar, aquí ya tenemos el resultado. La salida puede ser, por decir, de esos equipos de modulación AM, donde con una flechita podemos ver que la envolvente es toda esta señal de salida. Pero ¿qué es lo que está en el interior de la señal de salida? Es la señal de amplitud modulada, de que tiene una frecuencia constante. Entonces, aunque hay varias clases de modulación de amplitud, aquí, bueno, en esta oportunidad nos vamos a enfocar simplemente en las más básicas. Y bueno, y entre ellas la que probablemente se usa con más frecuencia dentro de las modulaciones AM es la de portadora de máxima potencia y doble banda lateral, también conocida como DSBFC, que es un sistema que se le llama también, o es también conocido como AM convencional o simplemente AM. Y la figura que ilustra justamente lo que acabamos de decir es esta primera figura que nos da el resultado final a la salida, la cual evidentemente va a estar compuesto, o bueno, la salida es nada menos que la relación entre la portadora
la cual la portadora tiene esta primera ecuación que podemos visualizar ahí. Es también la relación entre la portadora, la señal moduladora, que de la misma forma podemos visualizar su ecuación, y finalmente la relación entre estos dos y la onda modulada que tenemos ahí cómo se llega a denotar este último, ¿no? Bueno, en la AM convencional, ahí se ve cómo se produce una forma de onda AM cuando la señal moduladora de una sola frecuencia actúa sobre una señal portadora de alta frecuencia. La forma de onda de salida contiene todas las frecuencias que forman la señal AM, como podemos ver a grandes rasgos evidentemente en esta primera figura. Pero si nos basamos en un ejemplo mucho más claro que nos dé a entender paso a paso qué es lo que está llegando a suceder en esa señal de salida, pues nos basamos efectivamente en esta segunda figura, que tenemos la señal que contiene la información, tenemos la portadora que va a frecuencias altas y finalmente nuestra salida, donde podemos visualizar la envolvente y también la señal con modulación. Básicamente este resultado se va a usar para transportar o transmitir la información por el sistema. Por consiguiente, la forma de la onda modulada se va a llegar a llamar envolvente de AM, que justamente lo que está marcando ambas flechas que nos dan a comprender el resultado, ¿no? Sin embargo, hay que notar algo bastante importante, que no hay una señal modulante. La forma de onda de salida no es más que la señal de la portadora. Sin embargo, si en algún momento se llega a aplicar una señal moduladora, lo único que va a llegar a variar es la amplitud de la onda de salida, de acuerdo con la señal moduladora. En ese sentido, nos basamos en base a dos criterios, justamente para que definen de manera clara lo que es esta parte de envolvente de la señal AM. Uno es que hay que comprender que la señal de salida contiene todas las frecuencias usadas para transportar la información por el sistema, como pueden ver aquí y como se mencionó hace instantes. Y la segunda, que como les explicó anteriormente, aplicando una señal moduladora existe variación de amplitud de la onda de salida. La frecuencia de repetición de la envolvente es igual a la frecuencia de la señal moduladora. Son dos criterios básicos fundamentales que debemos comprender o saber para definir de alguna manera lo que es la señal AM, ¿no? Entonces es bastante importante ambas partes. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es espectro de frecuencias y ancho de banda de AM. Primero nos vamos a enfocar en lo que es el espectro de frecuencias y posteriormente pues nos vamos a pasar o estudiar un pequeño ejemplo, la resolución de un pequeño ejemplo, para poder comprender que la resolución de este tipo de problemas pues es sencilla, ¿no? Nos basamos primero en el espectro de frecuencias, que es el análisis se lo va a realizar sobre una señal moduladora que se encuentra en el dominio de la frecuencia, de modo que al encontrarse en este dominio se llega a reflejar simétricamente respecto a una frecuencia que en este caso es de la portadora. Tenemos que en el eje X está la frecuencia y en el eje Y evidentemente está la amplitud. Y el análisis se lo realiza en base a este gráfico pues para un mejor entendimiento del mismo, ¿no? Entonces se muestra que el espectro de frecuencias para una onda AM, este espectro se extiende desde un primer punto que está denotado por F sub C menos FM max, que va a llegar hasta FC más FM max, siendo el centro FC, denotado o conocido como la frecuencia de la portadora, y FM max es la frecuencia máxima de la señal moduladora. Entonces la banda de frecuencias que se va a encontrar en el primer rango de FC menos FM max y que va a llegar hasta FC se va a llegar a llamar banda lateral inferior, o también conocido como LSB, en inglés Lower Side Band. Toda la frecuencia de esta banda es una frecuencia del lado inferior,
también conocido como LSF, Lower Side Frequency. En ese sentido, la banda de frecuencias entre FC y el otro punto, que es FC más FM max, se llama banda lateral superior, también conocido como USB, Upper Sideband, y las frecuencias dentro de esta banda se llaman frecuencias del lado superior, USF, Upper Side Frequency, todas las frecuencias que se encuentren dentro de ese rango, ¿no? Entonces, por consiguiente, el ancho de banda B, que tiene una forma de onda DSP-FC de M, es igual a la diferencia entre la frecuencia máxima del lado superior y la mínima del lado inferior, o también igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal modulante. De manera que la ecuación final del ancho de banda para AM es la que podemos visualizar justamente en este cuadrito. B es igual a 2 veces la F sub M max. En tal sentido, para propagarse las ondas de radio, la portadora y todas las frecuencias dentro de las bandas laterales, tanto superior como la inferior, deben ser los bastante elevadas como para poder propagarse lo suficientemente bien a través de la atmósfera terrestre. Entonces es lo que básicamente interviene para poder determinar si una señal va a ser o puede llegar a ser transmitida o caso contrario no. Ahora, hablando del ejemplo, de la resolución del ejemplo, dice, para un modulador DSB-FC de AM con frecuencia de portadora igual a 100 kHz y una señal moduladora de frecuencia máxima igual a 5 kHz, determine lo siguiente. Inciso A. Límites de frecuencias de bandas laterales, tanto superior e inferior. Ancho de banda. Frecuencias del lado superior e inferior que se producen cuando la señal moduladora es un tono de frecuencia única de 3 kHz. Entonces pasamos a la resolución correspondiente. Del inciso A. La banda lateral inferior va desde la frecuencia mínima posible del lado inferior hasta la frecuencia de portadora. Es justamente lo que acabamos de decir al explicar basándonos en esta figura. Entonces, para encontrar LSB, que es rango de frecuencias inferior, lower sideband, lo único que tenemos que hacer es que este primer punto lo vamos a restar, o FC, perdón, que es 100 kHz, lo vamos a restar menos F sub M, que es 5 kHz, de tal forma que el resultado que tenemos es 95 a 100 kHz, es el rango de frecuencias que van en las frecuencias del lado inferior. Entonces, este rango es lo que está sucediendo en esta parte. Entonces nos dice que la banda lateral superior va desde la frecuencia de la portadora hasta la frecuencia máxima posible del lado superior. Es decir, que USB va a ser igual a F sub C o a F sub C más FM max. De tal forma que si lo llegamos a sumar, 100 kHz más los 5 kHz, vamos a tener que las frecuencias del lado superior, en este lado, se encuentran entre 100 a 105 kHz, de tal forma que la señal completa, tomando en cuenta las frecuencias del lado inferior y frecuencias del lado superior, son nada menos del rango desde los 95 hasta los 105 kHz, y el centro evidentemente son 100 kHz. Ahora el inciso B. El ancho de banda es igual a la diferencia entre la frecuencia máxima del lado superior y la frecuencia mínima del lado inferior. Entonces es algo que se está cumpliendo, ¿no? En base a lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces lo único que hacemos es aplicar, o lo único que se está haciendo es aplicar la ecuación del ancho de banda para AM, que es B igual a 2 por F sub M max. ¿Cuánto es F sub M max? Pues el ejercicio nos dice que 5 kHz. 2 por 5 tenemos un ancho de banda de 10 kHz. Ahora inciso C. La frecuencia del lado superior es la suma de las frecuencias de la portadora y la moduladora, ¿no? Porque el inciso D nos está pidiendo frecuencias del lado superior e inferior que se producen cuando la señal moduladora es un tono de frecuencia única de 3 kHz. En ese sentido, la solución es que la frecuencia del lado superior
es decir, la de acá, es la suma de las frecuencias de la portadora y la moduladora. Entonces tenemos que es nada menos que F sub C más F sub M. Entonces, si nos está dando el problema que tenemos que trabajar con un tono de 3 kHz, lo vamos a sumar más a la frecuencia que tenemos en F sub C, que es 100 kHz. El resultado es 103. Y como resultado, la frecuencia del lado inferior, evidentemente, si tenemos aquí 100 y nos está diciendo que tenemos que trabajar con un tono de 3 kHz y tenemos aquí nuestra ecuación, pues lo único que tenemos que hacer es a estos 100 kHz restarle ese tono, ¿no? 100 menos 3, entonces tenemos que el rango, lo que va a llegar a variar para este tono, es que en el frecuencia del lado inferior va de los 97 kHz y del lado superior va hasta los 103, y el centro se queda con los 100, evidentemente, ¿no? Básicamente eso es la parte del espectro de frecuencias. Bien, ahora pasamos a otra parte muy importante, como es la representación fasorial de una onda de amplitud modulada. Primero nos vamos a enfocar en esta primera imagen para después pasar a esta siguiente, ¿no? Estas fórmulas, explicar de dónde salen y por qué son las fórmulas. El primero nos dice que la representación fasorial de una onda de amplitud modulada. Con una señal moduladora de frecuencia única, la envolvente de AM se obtiene con la suma vectorial de la portadora y las frecuencias del lado superior e inferior que vimos, pues os explicó anteriormente, en la anterior diapositiva. Las dos frecuencias laterales se van a llegar a combinar y se produce una resultante que se combina con el vector de la portadora. En esta figura podemos visualizar justamente eso, que se muestra una suma fasorial. Ya sabemos que los fasores es nada menos que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿verdad? En ese sentido, los fasores de las frecuencias de la portadora y de los lados superior e inferior van a llegar a girar en dirección contraria a las manecillas del reloj. Sin embargo, la frecuencia del lado superior va a llegar a girar con mucha más rapidez que la portadora. Es por eso que eso se va a llegar a denotar con estos primeros símbolos, donde podemos ver que evidentemente este va a ser mayor que este, que es justamente lo que acabamos de mencionar. Y la frecuencia del lado inferior gira un poco más lento, por lo tanto efectivamente tiene que ser lo contrario, que está denotado por esto. En consecuencia, si se mantiene en estado estacionario el fasor de la portadora, el fasor de la frecuencia del lado superior continúa girando en una dirección contraria a las manecillas del reloj en relación con la portadora, y el de la frecuencia del lado inferior gira en dirección a las manecillas del reloj. En ese sentido, los fasores de las frecuencias de portadora y del lado superior e inferior se van a llegar a combinar para formar o para que nuestro análisis se realice tal cual se puede ver en esta imagen. A veces en fase se van a llegar a sumar, y a veces cuando estén desfasados se van a llegar a restar. Por lo tanto, para la forma de la onda que pueden visualizar acá, la amplitud positiva máxima del envolvente se representa cuando las frecuencias de la portadora y de los lados superiores e inferiores están en sus valores positivos máximos. Por lo tanto, la ecuación que se va a llegar a cumplir es esta. Voltaje máximo es igual a voltaje sub C más voltaje FLIS más voltaje sub FLI, y por el otro lado, la amplitud positiva mínima de la envolvente se produce cuando la portadora tiene un valor positivo, y al mismo tiempo las frecuencias laterales están en sus valores negativos máximos. Entonces, en ese sentido estamos hablando justamente ya de esta parte, ¿no? Cuando llega a bajar y se está acercando prácticamente al eje X, al eje tiempo. Entonces la ecuación que se llega a cumplir ahí es el voltaje mínimo, que es nada menos que voltaje sub C, o B sub C, menos B sub FLIS menos FLI, ¿no? F sub LI. Básicamente es el análisis que se llega a realizar. Por lo tanto, la amplitud negativa máxima se produce cuando las frecuencias de la portadora y de las bandas laterales superior e inferior tienen todos sus valores negativos máximos al mismo tiempo.
Es lo que llega a suceder en este caso. La amplitud negativa mínima se produce cuando la portadora tiene un valor negativo máximo y al mismo tiempo las frecuencias de las bandas superior e inferior tienen sus valores positivos máximos. Entonces básicamente se realiza el análisis para la señal de aquí arriba, para la envolvente y para la envolvente de aquí abajo, ¿no? Entonces cuando estén sus valores máximos positivos se cumple esta ecuación, caso contrario se cumple esta. Y cuando estamos hablando justamente ya del eje X hacia abajo, pues efectivamente se va a trabajar con el signo negativo, ¿no? Un valor máximo negativo. Y lo único que llega a cambiar, pues van a llegar a ser los signos, porque claramente podemos ver que lo que está sucediendo aquí va a ser lo inverso. Aquí está llegando a su máximo, el máximo positivo que tiene, y aquí el máximo negativo, para luego tender a subir otra vez y llegar a su máximo positivo, ¿no? No obstante, recordar siempre que está en el eje X negativo, por lo tanto, en el eje Y negativo, por lo tanto va a trabajar con signo negativo, pero los elementos van a llegar a tener signos positivos en este caso. Aquí caso contrario, como está trabajando con los valores máximos negativos, pues los símbolos o los signos, tienden a ser cero. Entonces el análisis que se llega a realizar, como hemos explicado anteriormente, tiende a ser a través de los fasores, tal cual podemos visualizar aquí, de tal forma que los vectores efectivamente pueden ser aplicados a distintos casos de estudio, tal cual pues se ha llegado a comprobar aquí. Entonces, para conocer un poco más de estas ecuaciones, podemos ver aquí qué es lo que significa cada uno, qué es lo que nos da a entender cada uno. Bc es el voltaje de la portadora, Bfli es el voltaje de la frecuencia lateral inferior y Bflis es el voltaje de la frecuencia lateral superior. El análisis de la suma fasorial se lo realiza de esta manera, como hemos explicado pues al inicio, ¿no? Ahora pasamos a otro aspecto bastante importante, que es el coeficiente de modulación de porcentaje de modulación, que tiene una definición matemática. Una definición matemática que describe la cantidad de cambio de amplitud en la modulación que hay en una forma de onda AM, que es el coeficiente de modulación. El porcentaje de modulación o modulación porcentual es simplemente el coeficiente de modulación expresado como porcentaje. En forma más específica, el porcentaje de modulación indica el cambio porcentual de amplitud de la onda de salida cuando sobre la portadora actúa una señal moduladora. Básicamente, la definición matemática del coeficiente de modulación va a llegar a ser la ecuación que podemos ver acá: m igual a e sub m dividido entre e sub c, donde m es el coeficiente de modulación, que es nada menos que dimensional. E sub m es el cambio máximo de amplitud de la forma de onda de voltaje de salida en voltios, y E sub c es la amplitud máxima de voltaje de la portadora no modulada, también en voltios. Y el porcentaje de modulación pues se va a llegar a obtener a través de la siguiente ecuación: m, que es igual a E sub m dividido entre E sub c, como podemos ver aquí, la definición matemática del coeficiente de modulación, pero al tener el porcentaje simplemente tenemos que multiplicar por 100, de tal forma que, en otras palabras, podríamos llegar a decir que el porcentaje de modulación es nada menos que m por 100. Bien, ahora vamos a llegar a pasar a otro aspecto importante que vamos a llegar a conocer, que es la distribución de voltaje AM. La distribución de voltaje AM es una portadora no modulada. Se puede describir matemáticamente como se ve en la siguiente ecuación: B sub c t es igual a E sub c por el seno de 2pi por F sub c por t, donde B sub t es la forma de onda de voltaje de la portadora variable en el tiempo. E sub c es la amplitud máxima de la portadora en voltios y F sub c es la frecuencia de la portadora en hertz. Hay algo muy importante que hay de notar al momento de hablar efectivamente de la distribución de voltaje.
en donde interviene la rapidez de repetición de un envolvente de AM que es igual a la frecuencia de la señal moduladora, que la amplitud de la onda de AM varía en proporción con la de la señal moduladora y que la amplitud máxima de la onda modulada es igual a E sub C más E sub M. E sub C más M. Por lo anterior, la amplitud instantánea de la onda modulada se va a llegar a expresar como sigue. Entonces, básicamente, en base a esta ecuación, lo que llega a intervenir o lo que es importante tomar en cuenta es lo que acabamos de mencionar, que justamente se encuentra aquí en este cuadrito, para que finalmente la ecuación tienda a ser BAMT va a ser igual a E sub C más E sub M por el seno de 2pi por F sub M por T por el seno de 2pi F sub C por T, donde tenemos que toda esta expresión es la amplitud de la onda modulada. E sub M es el cambio máximo de amplitud del envolvente y F sub M es la frecuencia de la señal moduladora. Sustituyendo E sub M por E sub C, llegamos a tener finalmente esta ecuación que efectivamente puede ser aplicada a un montón de casos de estudio al momento de analizar ejercicios donde intervenga la distribución de voltaje AM. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema bastante importante, como es la modulación de amplitud con portadora completa y doble banda lateral, también conocida como DSP-FC, la cual hemos llegado a mencionarla a grandes rasgos casi al inicio, ¿no?, de estas diapositivas. Entonces, de acuerdo a este gráfico, hay algo que se cumple, hay algo que hay que tomar muy en cuenta. Lo primero que se va a llegar a observar es que la amplitud de la portadora después de la modulación va a llegar a ser igual a la que era antes de la modulación. Por consiguiente, la amplitud de la portadora no se va a llegar a alterar por el proceso de modulación. En segundo lugar, que la amplitud de las frecuencias del lado superior e inferior dependen tanto de la amplitud de la portadora como del coeficiente de modulación. Por lo tanto, para el 100% de modulación, M tiene que llegar a ser igual a 1 y las amplitudes de las bandas superior e inferior de las frecuencias deben ser iguales. Por lo tanto, las dos es sub C dividido entre 2, la mitad de la amplitud de la portadora. Por siguiente, se va a llegar a conseguir el 100% de la modulación, tal cual podemos ver en esta figura todo lo que acabamos de mencionar, cosa que aquí efectivamente está explicado mediante los estados que está llegando a pasar la señal, como es el A, que tenemos la frecuencia de banda lateral superior, tenemos B, lo que es la portadora, C, que es la banda lateral inferior, y D, finalmente lo que es el resultado, ¿no? Entonces estamos analizando sobre la misma señal AM de salida, todos estos aspectos. Entonces, al momento de tal vez querer analizar cuál es el voltaje máximo y el voltaje mínimo, pues nos vamos a basar en estas dos ecuaciones que podemos ver acá. Para el voltaje máximo, pues va a estar denotado por E sub C menos E sub C dividido entre 2 menos E sub C dividido entre 2, que llega a ser igual a 2 veces E sub C, tal cual se acabó de mencionar antes, ¿no? Y el voltaje mínimo va a ser eso, E sub C menos E sub C sobre 2 menos E sub C sobre 2 igual a 0. Por lo tanto, el voltaje mínimo en este caso para una señal AM va a llegar a ser 0 voltios. Bueno, acá ahora pasamos a otros aspectos bastante importantes, como es la distribución de potencia M y los cálculos que se realiza para determinar la corriente AM. Para la distribución de potencia M nos enfocamos primeramente, teóricamente, cómo se explica esto, ¿no? Bueno, en todo circuito eléctrico la potencia disipada es igual al cuadrado del voltaje dividido entre la resistencia. Así que, por lo tanto, el promedio de la potencia disipada en una carga por una portadora no modulada es igual al cuadrado del voltaje.
también conocido como RMS, que es el voltaje efectivo o la raíz cuadrada media, ¿no?, de la portadora, dividido entre la resistencia de la carga. No obstante, en una distribución de potencia AM va a estar dado por la ecuación que podemos ver acá. PC, que es igual a 0.707 sub C, todo elevado al cuadrado, dividido entre R, donde PS pues es la potencia de la portadora en watts, medido en watts, ese es el voltaje máximo de la portadora medido en voltios, y R es la resistencia de la carga medido en ohms. Entonces, básicamente esta es la ecuación que tenemos que emplear cuando queremos hallar la distribución de potencia M. Ahora, hablando de lo que son los cálculos de la corriente AM, con la modulación de amplitud se hace necesario con mucha frecuencia y a veces muy deseable medir la corriente de la onda portadora y de la onda modulada, para después calcular el índice de modulación con estas medidas. Las mediciones se hacen simplemente determinando la corriente en la antena transmisora, con o sin la presencia de la señal moduladora. Es muy importante tomar en cuenta eso. La relación entre la corriente de la portadora y de la onda modulada va a estar dado por la ecuación que podemos ver acá, de tal forma que si queremos encontrar la corriente pues de toda esta ecuación, pues efectivamente tenemos que despejar, ¿no? Tenemos que PT es la potencia total de esta transmisión medida en watts, PC es la potencia de la portadora medida en watts, que la obtenemos a través de esta ecuación, y la potencia de transmisión pues puede ser que el problema nos dé el valor, ¿no? Y sub T es la corriente total de transmisión medida en amperios, y sub C es corriente de la portadora medida en amperios, y R es la resistencia de la antena medida en ohms. Teniendo toda esta ecuación, como les decía, efectivamente si nos piden la corriente total de transmisión, lo único que tenemos que hacer es despejar de manera muy sencilla, y pues ya podemos hallar de acuerdo a los datos que tengamos y lo que necesitamos. Bien, ahora vamos a pasar a explicar de manera tal vez bastante general qué tipo de moduladores AM llegamos a tener hoy en día disponibles pues en el mercado, o que tal vez podamos llegar a construirlo por nuestra cuenta, ¿no?, para poder hacer un estudio de este tipo de modulaciones. Tenemos como primero el modulador AM de bajo nivel, que podemos ver pues que tal vez tiene o está construido con un transistor y demás elementos electrónicos como es condensadores, resistencias, que parece que estamos hablando de un amplificador, ¿no? Un amplificador con un transistor. No obstante, hay pequeños cambios, que aquí tenemos una bobina, tenemos efectivamente, como hemos explicado en los equipos de transmisión de modulación AM, tienen que tener dos entradas. Tenemos justamente aquí nuestras dos entradas, y la señal que entra, la señal moduladora, la portadora, y finalmente pues aquí tenemos nuestro voltaje de salida que tendría que salir así. Entonces, una vez diseñado este tipo de circuitos, obviamente se pueda poder visualizar la salida con un osciloscopio, ¿no?, tanto las dos señales de entrada como un osciloscopio. Ahora, para no tomar mucho más tiempo, porque cada uno de estos circuitos de manera específica tienen el porqué de sus diseños, de los valores que se le ponen a los componentes electrónicos para lograr una salida, pues aquí tenemos un cuadro donde explica básicamente cuáles las características más importantes de este tipo de modulador SEM. En este caso estamos hablando de un modulador de señal pequeña de clase A, que se puede usar justamente para la modulación de amplitud. Como hemos dicho, tiene dos entradas. Cuando hay una señal moduladora presente, el circuito funciona como un amplificador lineal de clase A, y la salida no es más que una portadora amplificada por la ganancia de voltaje en reposo. Sin embargo, cuando se aplica una señal moduladora, el amplificador funciona de forma no lineal y se produce la multiplicación de señal. Acá la portadora se aplica en base a la señal moduladora al emisor. En consecuencia, esta configuración de circuito se le llama modulación por emisor. La señal moduladora varía la ganancia de amplificación, la tasa senoidal, igual que la frecuencia. La cantidad de modulación se obtiene es proporcional a la amplitud de la señal moduladora, y por lo tanto
La ganancia está dada por la ecuación que podemos ver acá abajo, ¿no? Entonces, para un caso práctico, pues está bien, pero como dice acá, es un amplificador de señal pequeño. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más complejo, tal vez, que trabaja en base a bobinas y un transistor, un FET, un modulador AM de potencia intermedia. Y justamente aquí tenemos sus principales características y la forma en la que entran las señales y la forma en la que va a llegar a salir. Entonces, uno de los primeros transmisores de AM de potencia intermedia y de alta que se llegaba a usar anteriormente con tubos de vacío como dispositivos activos. Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1970 se logró disponer de transmisores de estado sólido con potencias de salida tan altas como algunos miles de watts. Esto se logra poniendo al final paralelo varios amplificadores de potencia, de tal manera que se combinen sus señales y a la salida se puedas tener una salida en fase y que sean por consiguiente aditivas. Muestra el diagrama de este tipo de circuitos AM de potencia intermedia con un solo transistor, como estamos pudiendo visualizar ahí, y la modulación se va a realizar en el colector, en el elemento de salida del transistor. Básicamente es uno de los ejemplos más claros que podemos llegar a mencionar. Aquí tenemos un ejemplo mucho más complejo, que es una modulación simultánea de base y colector. Podemos ver que está compuesto por condensadores, dos transistores FET, que la modulación se produce en el colector y se produce una señal envolvente más simétrica que los moduladores por emisor de bajo nivel, y los moduladores por colector tienen más eficiencia energética en sus principales características de este tipo de circuitos. Además, los moduladores por colector requieren de una señal moduladora de mayor amplitud y no pueden llegar a una oscilación de voltaje de salida desde la saturación total hasta el corte, por lo que evitan que la obtención de la modulación sea del 100%. Entonces son entre las principales características que ofrece este tipo de circuitos, y evidentemente analizarlos requiere de enfocarnos netamente en ellos, ¿no?, para su diseño. Y aquí pues tenemos moduladores M de circuito integrado, que justamente son, bueno, como ya son integrados, ya tienen todo este diagrama circuitual en su interior y simplemente es como conectarlo y para que funcione, ¿no? Entonces un generador de función de circuito integrado lineal que usa arreglo exclusivo de transistores y FET para hacer la multiplicación de señal, que es una de las características que los hace ideales para todo tipo de aplicaciones donde requiramos formas de onda M. Los circuitos integrados, a diferencia de sus contrapartes anteriormente mencionadas, pueden compensar con precisión el flujo de corriente, la ganancia de voltaje del amplificador, porque todos estos aspectos son aspectos que tienen que llegar a considerar al momento de diseñar los anteriores, ¿verdad? Es por eso que los hacen más complejos, y hoy en día tal vez muchos optan por adquirir directamente uno de circuitos integrados, ya que ofrecen una excelente estabilidad de frecuencia, características simétricas respecto a la modulación, miniaturización del circuito propiamente y menos componentes, por lo cual requiere menos espacio, digamos, en una placa para trabajar con ellos. Es básicamente, esas son las principales partes y va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con la disertación de mi compañero, me tocó fundamentos de transmisores de bajo nivel. Bueno, su potencia de salida de los transmisores de bajo nivel generan señales con poca potencia, ideales para transmisiones de corto alcance. Sus aplicaciones incluyen sistemas de comunicación inalámbricas, dispositivos portátiles. Los transmisores AM de bajo nivel procesan la señal moduladora proveniente de un transductor acústico, un micrófono, ¿no? El preamplificador aumenta la amplitud de la señal con mínima distorsión y ruido. Luego el excitador de la señal moduladora amplifica la señal de información hasta un nivel adecuado para el modulador. El oscilador de la portadora de radiofrecuencia genera una frecuencia portadora con osciladores controlados por cristal para estabilizar un amplificador. Aísla el oscilador de los amplificadores de alta potencia para evitar variaciones de frecuencia. El modulador puede ser por emisor o colector. Los amplificadores de potencia intermedia
y final son de clase A o B y garantizan la simetría de la señal modulada. A continuación vamos a ver un diagrama de bloques de los transmisores de bajo nivel. Empieza con la fuente de la señal modulada, el filtro pasabandas, un preamplificador, excitador de señal moduladora, un oscilador portador de radiofrecuencia, amplificador separador, excitador de portador, esto entra al modulador, un filtro pasabanda, amplificador lineal, un amplificador lineal final, filtro pasabanda, red de acoplamiento y a la antena. Los transmisores de bajo nivel, como ya dije, se utilizan con potencia y capacidad baja. Se utilizan para unidades de control remoto, localizadores de personas, radioteléfonos de corto alcance. Ahora, los transmisores de alto nivel. Los transmisores de alto nivel generan señales con mayor potencia para cubrir distancias más amplias. Los transmisores de alto nivel, la modulación ocurre en la etapa final de potencia, por lo que la señal moduladora necesita una mayor potencia. El oscilador de la portadora, el amplificador separador y el excitador de la portadora funcionan de forma similar que los de bajo nivel, pero en los de alto nivel la portadora se amplifica antes de modular. Entonces aquí se ve una moduladora y entonces se amplifica antes de modular. Tiene dos amplificaciones antes de modular. Esa sería su diferencia. Ahora, el desplazamiento de la portadora. El desplazamiento de la portadora es una distorsión de la amplitud que ocurre cuando partes positivas y negativas de la señal modulada no son iguales, generando una modulación asimétrica, como se puede ver en la imagen. La primera imagen es una señal simétrica, la segunda asimétrica positiva y la tercera asimétrica negativa. Este desplazamiento indica que el voltaje promedio de la señal modulada no es cero. Eso es lo que indica. Ahora, envolventes de AM producidas por señales complejas. Las señales moduladoras no senoidales generan envolventes moduladas que contienen bandas laterales superiores e inferiores, comparables con la señal moduladora. Las señales moduladoras pueden ser ondas complejas, como ondas cuadradas triangulares o señales de voz. Como se puede ver en la imagen, esta es una señal de voz. La forma del envolvente depende de la naturaleza de la señal de la moduladora. Como se puede ver acá, la señal moduladora y la modulada se ve igual a la señal moduladora, como quiere decir. Esa es la envolvente. Ahora, modulación de amplitud cuadrada o QAM. La modulación cuadrada es en la que dos señales de información distintas modulan la misma portadora, desfasadas 90 grados entre sí, permitiendo transmitir dos señales en el mismo ancho de banda. El sistema utiliza un solo oscilador de portadora que genera una señal en fase para el modulador y otra desfasada 90 grados para el modulador Q. Ambas salidas se combinan antes de la amplificación de potencia. Para su demodulación se requiere un circuito de recuperación de portadora y detectores síncronos. La AM de cuadratura se utiliza en codificación de señales de color de televisión analógica, módems de datos y sistemas digitales de comunicación en satélites. Esta técnica de QAM tiene mayor ancho de banda y mayores bits de transmisión. Ahora, parámetros fundamentales para la recepción AM. Primero, ¿qué es la demodulación? Es un proceso mediante el cual se recupera la señal original de la información a partir de una onda AM. Un receptor AM debe ser capaz de sintonizar, amplificar y demodular la señal recibida, además de filtrar frecuencias no deseadas. Un receptor AM se compone
por lo siguiente. Acá abajo va a ser un diagrama de bloques de un receptor AM. Viene la antena receptora, sección de RF, filtro pasabandas, sección de mezclador, filtro, otro filtro pasabandas, sección de IF, otro filtro pasabandas, detector de AM, otro filtro pasabandas y sección de audio, directo a la bocina. ¿Cuáles son sus parámetros fundamentales de un receptor AM? Tiene que tener sensibilidad, selectividad y estabilidad. ¿Qué es la selectividad? La selectividad es la capacidad de rechazar señales no deseadas. O sea, capacidad del receptor para aceptar una banda de frecuencias específicas y rechazar las demás. Se mide mediante un factor de forma SF, que compara el ancho de banda en 3 decibelios y 60 decibelios. Un menor SF o un factor de forma indica mejor selectividad. Mejoramiento de ancho de banda. Mejoramiento de ancho de banda. Reducir el ancho de banda del receptor disminuye el ruido térmico, mejorando la calidad de la señal recibida. La sensibilidad, la capacidad de detectar señales débiles. Nivel mínimo de señal que el receptor puede detectar y demodular para generar una salida útil. Se mide en microvolts y depende del nivel de ruido y la calidad del detector AM. Margen dinámico. Diferencia entre la señal más débil que el receptor puede detectar y la señal más fuerte que puede recibir. Fidelidad, capacidad del receptor para reproducir con precisión señales originales sin alterar su amplitud. Ahora, por último, tipos de receptores AM. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son los receptores de modulación AM. Bueno, los receptores de AM son dispositivos que captan señales moduladas en amplitud AM y las convierten en sonido o información útil. Y su función principal es amplificar, filtrar y demodular la señal recibida. Y bueno, receptor de radiofrecuencia sintonizada es un receptor simple que utiliza un circuito sintonizado para seleccionar la señal deseada y consta de una antena, bueno, como vemos aquí, consta de una antena, un filtro pasabanda, un amplificador de radiofrecuencia y un detector de AM. Bueno, bueno, está en tres etapas, ¿no? Que es la etapa de la radiofrecuencia, que es esta parte en la cual están la red de acoplamiento de antena, amplificador de radiofrecuencia y bueno, en sí se requieren dos o tres amplificadores de radiofrecuencia, ¿no? Para filtrar y amplificar la señal recibida hasta un nivel suficiente para excitar la etapa del detector. Bueno, en esta parte de la radiofrecuencia, la antena capta la señal AM del aire, ¿no? Y un circuito sintonizado selecciona la frecuencia deseada y filtra las interferencias. Y bueno, se usa un amplificador de radiofrecuencia, bueno, en este caso es 3, para aumentar la señal de detección. Y luego está la etapa de detector, la etapa detectora, que se encarga de extraer la información, ¿no? De audio de la señal modulada. Y luego, bueno, en esta parte de la etapa del detector, un detector envolvente separa la onda de la portadora dejando solo la señal de audio y bueno, se eliminan los componentes innecesarios con un filtro
pasabajos. Y posteriormente está la etapa de audio, que es la donde la señal de audio extraída es amplificada, ¿no? Para que pueda ser escuchada claramente. Y bueno, se envía la señal a un altavoz, bueno, o auricular para su posterior reproducción. Y ahora vemos lo que es el receptor super heterodino. Bueno, este receptor es el más común en radios AM porque convierte la señal de radiofrecuencia en una señal intermedia, que es FI, bueno, frecuencia intermedia, mediante un oscilador local y un mezclador. La señal de FI se amplifica y se demodula para extraer la información de audio. Y bueno, su ventaja es una mejor selectividad y sensibilidad. Y bueno, en sí, heterodinar quiere decir que es mezclar dos frecuencias en un dispositivo no lineal o trasladar una frecuencia a otra usando mezclado no lineal. Y bueno, un receptor super heterodino tiene 5 secciones. Bueno, vamos a empezar por lo que es la sección de RF, la sección de radiofrecuencia. Bueno, en esta parte está el preselector, amplificador de radiofrecuencia, ¿no? Aquí es donde captura la señal AM mediante una antena. Y bueno, usa un filtro de pasabanda para seleccionar la frecuencia deseada y bueno, rechazar interferencias, ¿no? Y contiene un amplificador de radiofrecuencia para mejorar la sensibilidad del receptor. Luego está la que es la sección de mezclador o convertidor. En esta parte es donde se mezcla la señal de radiofrecuencia con la señal de un oscilador local y genera una nueva señal en frecuencia intermedia, ¿no? Facilitando la filtración y amplificación. Y luego está lo que es la sección de frecuencia intermedia, la cual amplifica la señal de frecuencia intermedia para mejorar la calidad y la selectividad. Usa filtros de frecuencia intermedia para eliminar señales no deseadas y mejorar la fidelidad de la recepción. Y luego está lo que es la sección del detector de audio. En esta parte es donde se extrae la señal de audio, ¿no? De la portadora AM mediante un detector de envolvente y de modulador. Y bueno, elimina la portadora y deja solo la información de sonido. Y por último está lo que es la sección de amplificador de audio. Eh, Aquí aumenta la potencia de la señal de audio para que pueda ser escuchada con claridad y bueno, envía la señal amplificada a un altavoz o auricular, aquí como dice bocina. Bueno, y bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice que para un receptor de AM en la banda comercial de emisiones de 535 kHz a 1600 kHz, con un factor Q del filtro de entrada que va a ser igual a 54. Nos pide calcular el ancho de banda y los extremos bajo y alto del espectro de radiofrecuencia. Y bueno, el ancho de banda en el extremo bajo, en sí la banda baja de AM, se va a centrar en torno a una frecuencia portadora de 540 kHz. Y nuestra fórmula va a ser esto, que es el ancho de banda igual a la frecuencia portadora sobre el Q, que es el factor de entrada. Sustituyendo 540 kHz sobre 50 sería, no, lo que nos daría es 10 kHz. Y ahora el ancho de banda en el extremo alto, bueno, en la banda alta, la frecuencia del espectro de AM está centrado respecto a una frecuencia portadora de 1600 kHz. Entonces, sustituyendo en la misma fórmula, tendríamos un resultado de 29.630 Hz. Y bueno, para lograr un ancho de banda de 10 kHz en el extremo de alta frecuencia del espectro, bueno, se requiere una Q
bueno, un factor Q de 160, ¿no? Entonces 1600 kHz dividido entre 10, bueno, eso sería, con una Q de 160, el ancho de banda en el extremo de baja frecuencia es que naturalmente es demasiado selectivo, porque, bueno, suprimiría unas 2/3 del ancho de banda de información. Y bueno, por último, sustituyendo eh, la banda baja, que es 540 kHz, sobre 160, nos daría 375 Hz. Y bueno, ahora veremos lo que es el ejemplo que habíamos visto anteriormente en MATLAB. Aquí tenemos un código desarrollado, bueno, donde están las frecuencias centrales, banda baja, que es 540 kHz, y la banda alta, y un factor Q inicial de 54. Bueno, el cálculo de ancho de banda para Q igual a 54, tenemos aquí. Y bueno, queremos aquí un nuevo Q para el ancho de banda, que va a ser igual a 10 kHz. Y al final mostramos resultados con este comando que es fprint, ¿no? Y bueno, le damos hacemos correr el sistema. Aquí tendríamos los resultados, bueno, que ya habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Analíticamente. Bien, ahora hablando del código de MATLAB, el código de MATLAB que va a explicar uno de mis compañeros a continuación, pues va a estar definido básicamente los pasos que se va a llegar a seguir. Son 5 los principales para poder obtener justamente un estudio muy bueno acerca de este tipo de modulaciones. El primero es que se va a llegar a definir los parámetros iniciales. El segundo va a ser la generación de la señal M. El tercero va a ser el análisis de la frecuencia. El tercero, la demodulación del detector de envolvente. Y el quinto, la comparación entre señal modulante y la señal demodulada. Entonces aquí podemos ver de manera muy general lo que va a llegar a ser el código que va a presentar mi compañero. No obstante, les voy a explicar de una manera mucho más específica. Bueno, a continuación vamos a ver una simulación en MATLAB. Los parámetros de la señal: frecuencia de muestreo de 100 kHz, periodo de muestreo 1 sobre la frecuencia, vector de tiempo de 10 milisegundos de duración, amplitud de la señal moduladora de 1, amplitud de la portadora de 5, frecuencia de la señal moduladora de 1 kHz, frecuencia de la portadora de 10 kHz, índice de modulación de 0.5. La generación de la señal, la AM por 2pi por la frecuencia por el tiempo, y de la portadora AC coseno de 2pi por el tiempo. Esta es la moduladora, que va a ser la portadora por la moduladora por el coseno de 2pi por el tiempo. Para graficar, y también vamos a tener la demodulación. No corremos. Ya. Muy bien. Aquí tenemos tres ondas: la señal moduladora, la señal portadora y la señal modulada. La moduladora con una amplitud de 1, la portadora con una amplitud de 5 y la modulada con una amplitud de 6. Ya, como se ve aquí, este significa la envolvente, que la señal de la portadora toma la señal de la moduladora, o sea, su imagen, ¿no? Y esto nos sirve para recuperar toda la información. Aquí tenemos la onda rectificada, la señal rectificada M, simulado que sea un diodo. Solo pasaría las partes positivas y se recortan las negativas.
y con un capacitor ya la demodulamos, ¿no? Recuperamos toda la información. Esto sucede con un índice de modulación de 0.5. Pero ¿qué pasa si, digamos, utilizamos un índice mucho mayor? Eso lo vamos a ver acá. Esto va a tardar. Ya. Aquí está. Ya. Aquí igual se ve una onda portadora y una moduladora. Vamos a ir por partes. Ya. Aquí está con un índice de modulación del 30%. La moduladora y la portadora, ¿verdad? Aquí se ve otro con el 100%. Miren, casi llegando al pico, o sea, a su límite máximo. Esto es con un índice de modulación del 100%. Y esta con 150%. Miren que acá ya se cruzan los ejes. Entonces estas señales en sí se borran. O sea, aquí toda esta información se pierde. Entonces, por eso no se pide una modulación mayor a 1%. Y eso, una modulación de 1% también puede tener pérdidas en información. Como se puede ver acá, esta es la demodulación. Esta es la señal demodulada en 30%. No se pierde información, pero no llega tan fiel. Esta es con 100%, ya llega más fiel, ¿no? Aunque desfasada, pero ya es fiel. Y en 150%, miren que se crea picos. La azul es la demodulada y la naranja la modulante. Miren que la información se distorsiona. Eso sería las simulaciones.